Bueno, muchas gracias por esta charla. Mirá, las perspectivas. Justamente hoy estaba reflexionando por el caso Vicentín, porque de la información pública, específicamente de lo señalado por uno de los directores actuales del Banco Nación, el señor Lozano, surge todo un conglomerado de delitos de raíz económica. Incluso esto da para hablar también cuál es el contenido y los alcances del derecho penal económico, qué materias conforma el derecho penal económico. Pero por poner el ejemplo de Vicentín, tenemos, por ejemplo, los hechos relacionados con una administración fraudulenta del Banco Nación, por haber otorgado préstamos a quien no tenía la mínima capacidad o la posibilidad de devolverlos. Aparte señaló Lozano que el propio Banco Nación habría engañado, o engañó, o quiso engañar al Banco Central, hablando de ciertas calificaciones, de ciertas situaciones en las que se encontraba la empresa Vicentín, que era falsa. Si nos vamos al grupo Vicentín, con Vicentín Paraguay y Vicentín Uruguay, tenemos las típicas maniobras de triangulación que se hacen en comercio internacional. Productos que se exportan de la Argentina, se hace aparecer Vicentín Uruguay o Vicentín Paraguay como, en forma oculta, lógicamente, a ver, de 100 toneladas que se exportan en la Argentina figuran 80 o 70. El resto aparecen exportándolas Vicentín Paraguay o Vicentín Uruguay. Bueno, en Paraguay hay una causa por lavado de dinero contra Vicentín Paraguay. Y esto es una investigación incluso que se resaltó, le hizo un acreedor privado extranjero. Vicentín Paraguay es una empresa que no tiene más de 4 empleados y es una de las principales exportadoras de Paraguay. Acá tenemos contrabando por una parte, evasión agravada por otra parte, lavado. Como se ven, todo un conglomerado de delitos justo que está ocurriendo en estos días. La perspectiva o el futuro del derecho penal económico, hay que pensar que hace un siglo, en 1920, se empezó a hablar de un nuevo orden público económico, de un nuevo segmento del orden público, que era el orden público económico. En base a toda la legislación que se había dictado durante la Primera Guerra Mundial, finalizada esta, mucha de esta legislación subsistió, quedó vigente. La novedad de esta legislación es que estaba relacionada o tenía que ver con la intervención del Estado en la economía. Extremo este que estuvo vedado durante todo el siglo XIX, en base a los principios bajo los cuales se construyó y se consolidó en parte el Estado liberal clásico, donde estaba vedada cualquier tipo de intervención del Estado en la economía. El principio inconmovible era el de las manos invisibles del mercado, el libre juego de la oferta y la demanda, bueno, los principios liberales clásicos. Esto en parte, durante la Primera Guerra Mundial, por las necesidades operativas propias, bueno, el Estado comenzó ya una planificación económica, también a la protección de ciertos sectores nacionales, etc. Bueno, toda esta legislación finaliza la Primera Guerra Mundial, queda vigente, y es por eso que a partir de 1920, reitero, se vislumbra, ¿no?, la posibilidad o la existencia de un nuevo orden público, el orden público económico. A ver, dentro del Estado liberal, el orden público era el orden público que garantizaba las funciones del Estado liberal. El Estado liberal tenía como principal objetivo proteger al hombre libre y propietario. Como explica el doctor Baigún en la introducción a su trabajo sobre la responsabilidad de las personas jurídicas,
la paradoja de este concepto de hombre libre y propietario es que se daba en una época donde no todos los hombres eran libres, y menos aún propietarios. Quiero decir, era un derecho penal, como el derecho en general, tenía la protección de una parte triunfante, digamos, de la Revolución Francesa y en el estado del pensamiento de la Ilustración. Por ejemplo, con el principio de la libre voluntad de las partes, considerando que todos los hombres estaban en igual condiciones, teníamos lo que sucedía en el mundo del derecho laboral, del contrato laboral. Se consideraba que el propietario de los medios de producción estaba en una misma situación, de hecho, que el trabajador, el proletario. Hay unas primeras reacciones contra esto, contra esta estructura que se da justamente en el mundo laboral. Ya en la segunda mitad del siglo XIX comienza a haber limitaciones, por ejemplo, en las edades de los trabajadores. Se prohibió el trabajo de menores de 10 años, 12 años, 14 años, que hoy nos parece una barbaridad, más allá que ocurra en ciertos lugares del mundo. Se empezó a regular eso. Se empezó a regular, por ejemplo, también el trabajo de las mujeres embarazadas, o sea, que no trabajaran hasta media hora antes del parto. Estos ya fueron limitaciones a esos principios de total libertad. Otras limitaciones surgen justamente en lo que a mí me parece que es un antecedente fundamental y esencial y a veces no es debidamente señalado. Se dio, si se quiere, en el país que ya por aquel entonces, y estoy hablando de 1890, pasaba o era una de las principales potencias económicas del mundo bajo un sistema democrático liberal, y me refiero a Estados Unidos. Estados Unidos, que fue constituido bajo los principios del liberalismo, con la contradicción de estar hablando de hombres libres y propietarios cuando desde la Declaración de Independencia hasta después de la Guerra de Secesión no todos los mundos eran libres, no todos los hombres eran libres y más los problemas que trae el racismo, que hoy todavía lo vemos. Pero dejando de lado ello, en 1890 se había producido una gran concentración en la economía norteamericana, monopolios. Entonces fue necesario, a través de quejas de consumidores, de un clamor social, sacar o establecer las primeras leyes antitrust, que son conocidas como Sherman Act. Sherman es el nombre del senador norteamericano que tuvo esta iniciativa. Esta normativa prohibía el establecimiento de trust, de grupos empresarios que conspiraran, así se llama la palabra, la expresión típicamente norteamericana de conspiración, para establecer precios artificiales o conspiración para impedir la competencia. La importancia de que tienen estas normas, que hoy todavía siguen vigentes en Estados Unidos y por ejemplo, en Inglaterra, todos los principales referentes de los estados capitalistas liberales, aún en las épocas de mayor impronta liberal, esta familia de normas que nacen acá en 1890 todavía siguen vigentes, como dije. Y la importancia de estas normas es las que señalan que las manos invisibles del mercado a lo que llevaron fue a una concentración del mercado. Y fue necesario la intervención del Estado a través de la sanción de toda una serie de normas que tenía un refuerzo o una parte sancionatoria para volver a restaurar las condiciones naturales del mercado tal como es entendido por el liberalismo clásico. O sea, las manos invisibles del mercado por sí solo, el mercado por sí solo, no solucionaba, por ejemplo, este problema de la concentración económica, de la manipulación de precios. Esta es una primera expresión del derecho penal económico moderno. Durante la Primera Guerra Mundial, lo que se da es un paso más
porque no solo ya se trata de restaurar las condiciones naturales del mercado, sino que el Estado puede planificar, hacer acciones que tienden al desarrollo de ciertos sectores, de proteger a otros sectores que pueden ser más vulnerables. Es un paso más, digamos, en lo que hace a la intervención del Estado en la economía. La importancia que tienen las leyes laborales es que la primera manifestación de un orden público que pone ciertas restricciones a la libre voluntad de las partes en un contrato. O sea, no podía trabajar un menor de 8 años. Y muchas de estas primeras leyes laborales también tenían o estaban acompañadas de cierta sanción. ¿Qué es lo que sucede en 1929? El crack de 1929 lo que ocasiona es una universalización de instrumentos, no solo de normas, sino de instrumentos que son típicos del derecho penal económico. Por ejemplo, el control de cambios. La crisis de 1929, consecuencia de un largo periodo de especulación que se inició en los años 20 en Estados Unidos, específicamente en Florida, que creó toda una burbuja inmobiliaria. Por estos años también se hace el ahora bien conocido, o surge el bien conocido Ponzi con su pirámide. Hoy escuchamos hablar seguido de la pirámide de Ponzi. Bueno, este periodo de especulación finaliza, digamos, con el crack de octubre de 1929, con la caída, con la quiebra de la bolsa de New York. Lo que hay que entender es que la especulación llegó a tal grado que, por ejemplo, vos, Sebastián, si estabas en esa época, podías ir a pedir un crédito al banco. El banco te daba la cantidad de préstamos que vos solicitabas. ¿Y qué hacías con ese préstamo? ¿Ibas a la economía real? No. Ibas a comprar acciones. Con la idea que esta suba de acciones, que esta burbuja de acciones iba a ser infinita. Bueno, un día eso se comienza a desmoronar y afecta a toda la economía, porque casi toda la economía estaba jugando en la bolsa. Fue un engaño. El engaño está en que pensar que las acciones que están referidas a empresas, porque las acciones no es algo abstracto, tienen como referencia a determinadas actividades. Estas acciones podían subir, que es un poco lo que pasó después en el 2008-2009, que el valor accionario de una empresa puede subir en forma independiente del valor real que tiene esa empresa o que tiene esa economía real. El problema de esta mega especulación justamente es que se va deslindando, digamos, la realidad de la economía real, la que produce los bienes y servicios, del valor que está representado en esas acciones, como el valor de una propiedad. A ver, una propiedad puede fluctuar entre, no sé, $200.000 y $1.000.000, pero vos un monoambiente en un lugar donde podrá tener un valor de $200.000, podrá llegar a tener un valor de $500.000, $60.000, pero ¿qué va a comprar un monoambiente en 50 o 60 millones de dólares? Bueno, si por especulación se llega a ese valor, pero eso es un valor irreal. ¿Y esto cómo se termina? Se termina cuando, digamos, esa burbuja explota por motivos, porque alguien se da cuenta, porque alguien deja de intervenir. El problema del crack del 29, que ahora está mencionado por la crisis económica que produjo, que se lo compara con la pandemia, mal comparado, ¿no? Porque son circunstancias distintas. Es que todo el mundo productivo estaba metido en esta burbuja. Ya lo vuelvo a decir, cualquier persona iba a un banco, pedía un préstamo, fíjese en esto, y ese préstamo lo invertía ahí. O sea, cuando estalla la burbuja, las acciones pasan de tener un valor un 80% menor
tampoco se podían devolver los préstamos. Entonces empezaron a caer los bancos. Se dio otra circunstancia, muchos de los que podían tener una empresa, un pequeño negocio, era capaz que hasta lo vendieron para con el producido de esa venta invertirlo en la bolsa. Esto se dio cuando en los últimos 4 años se hablaba del tema del LEVAC, o más que nada, o LELIC, o la tasa de interés astral que pagaban, y uno pensaba, ¿quién va a poner una pyme? Yo pongo una pyme, tengo, no sé, $1 millón, quiero poner una pequeña empresa. Y con todos los problemas y desgastes que llega a poner una empresa, si ese $1 millón yo lo pongo a especular en la bolsa, o en depósitos, en dólares, lo que sea, y bueno, lógicamente es mucho más fácil, ¿viste? Poner $1 millón y que a fin de mes, sin mayor esfuerzo, tenga X cantidad de ganancia. Es mucho más fácil que ponerse cualquier tipo de empresa. Bueno, esto se dio muchas veces en la historia de la humanidad. La crisis, te cuento esto, la crisis de los tulipanes, que fue otra crisis financiera típica e histórica, se dio que durante un lapso prolongado en Holanda, la mayor inversión era el tulipán. Hoy parece algo irracional, pero se dio. El tulipán era la mejor inversión. Y estábamos hablando de la Holanda de aquel tiempo, que era uno de los países más avanzados desde el punto de vista de la cultura económica. Por eso fue una de las primeras bolsas. Y muchos productores vendieron sus empresas para invertir en la compra de tulipanes. Claro, un día dijo, a alguien se le habrá ocurrido decir, ¿y qué hago yo con este tulipán? ¿Cómo puede ser que un tulipán tenga el valor del salario de un obrero calificado, el valor del salario anual de un obrero calificado de esa época, en un país que era, desde el punto de vista económico, una de las potencias más avanzadas de aquel entonces? Bueno, esto se reiteró a lo largo de la historia. Ahora, llegamos a 1929. ¿Qué pasa? Se produce este quebranto que afecta a toda la economía norteamericana, pero no solo la economía norteamericana. Muchas inversiones del mundo, sobre todo de Europa, también llegaban a la bolsa de New York. Aparte estaban todas las reparaciones de guerra, etcétera, etcétera. Bueno, esto empezó a afectar, digamos, a Europa. Lógicamente, con el tema de importaciones o exportaciones, afecta a países como la Argentina, por ejemplo, porque exportaba alimentos, pero los países del primer mundo a lo mejor no estaban en condiciones de comprar toda esa producción. Como consecuencia de este crack, Roosevelt inicia el New Deal, toda una acción económica que hoy se conoce como keynesiana, donde hay planificación de desarrollo, protección, surgen el primer sistema de jubilación, pero, a ver, el primer sistema de jubilación que tenemos se lo debemos a Bismarck, que también es en la segunda mitad del siglo XIX. Por eso hoy cuando se habla de jubilación, del cambio del sistema Bismarck. Pero en los Estados Unidos prácticamente esto no existía. Bueno, hay todo un sistema de subsidio, de jubilación, de ayuda laboral, de protección. Pero a su vez, Roosevelt tuvo una buena idea de hacer un comité que funcionó, que investiga todo este proceso de especulación, qué es lo que sucedió, y elabora toda una serie de conclusiones. Y en 1934 tenemos la ley de bancos en Estados Unidos, con toda una serie de principios de cómo se debería comportar el sistema financiero de ahí en más. Aclaro, este sistema se lo fue dejando de lado a partir de los 70, cuando comienza una nueva etapa la etapa de financiarización de la economía, se lo fue dejando de lado de hecho y de derecho, hasta en la década de los 90 desaparecer totalmente. Este sistema, por ejemplo, prohibía a los bancos
ser miembro de consejo de administración de determinadas empresas o en las empresas. Uno de los aspectos regulatorios más importantes fue relacionado con que hay dos grandes tipos de bancos. La banca minorista, que es la banca donde cualquiera de nosotros va, tiene una cuenta y deposita, y es con la cuenta con la cual uno vive, o sea, vos es un banco, ese banco tiene una función casi de seguridad, vos no querés tener la plata en tu casa o la dejás ahí, o si sos empresario pensás, bueno, tuve esta ganancia, entonces de esta parte saco X fondos para pagar el aguinaldo en junio, entonces voy y lo dejo durante tres meses en el banco. O sea, es toda una actividad que tiende más a la seguridad, al resguardo de ese efectivo que de hacer inversión. Entonces separó esta banca minorista de la banca de inversión o de una banca de segundo grado, donde ahí sí hay un grado mayor o esencialmente ahí se dedica a lo que es la especulación. Gente que quiere ir a jugar al casino, comprar acciones, hacer inversiones de riesgos. Bueno, estos dos sistemas bancarios fueron separados. ¿Qué significa esto? Un banco minorista no puede ser mayorista o inversionista al mismo tiempo. Con esto se evitaba que la captación del ahorro público de la gente mayoritaria y común que se hace a través de los bancos minoristas terminaran, por la administración desleal que pueden hacer los bancos, a inversiones riesgosas. El que quiera arriesgar, bueno, es como si yo quiero ir al casino y jugar $2 millones al casino, andá vos, pero otra cosa es con la captación de ahorro público. Bueno, todo este sistema de regulación que se dio en la década del 30 en Estados Unidos se universaliza. ¿Quién iba a ejercer este poder de policía financiero? Los bancos centrales. Digamos, se universaliza la institución Banco Central. En Argentina, el primer Banco Central lo tenemos en el 32, 33, es una transformación de una caja de conversión, surge este Banco Central, que es una sociedad mixta, o sea, estatal y privada. Quienes constituyeron esto fueron ingleses. 10 años después, o 13 años después, este primogénito Banco Central Mixto es nacionalizado por Perón. O sea, pasa a ser un organismo estatal. Pero este organismo de banca central y de poder de policía financiero es uno de los principales instrumentos, digamos, que se universalizan a partir del crack de 1929. Y el otro que se universaliza es cierta aprensión, cierta crítica a las maniobras especulativas. Digamos que desde esta época hasta 1970, la especulación era mala palabra. Digamos, hasta que duró el recuerdo de la hambruna creada por el crack de 1929. El otro aspecto también que trae el New Deal es, ya digo, todo un tema que hace a lo que hoy se puede llegar a denominar asistencia social. Pero esa asistencia social se hace con fondos públicos. Entonces también merecían algún tipo de resguardo desde el punto de vista penal. Cosa que era hasta ese entonces y de la magnitud esta desconocida. Hay que tener en cuenta que otro hecho importante en lo que hace al derecho penal económico es la obra de Erving Sutherland, cuando da su famosa conferencia en 1939 ante la Sociedad de Sociología Norteamericana en la Universidad de Chicago. En esa conferencia donde nos habla de los delitos de cuello blanco. Y lo que pone sobre el tapete Sutherland es que toda esta serie de leyes que se fueron dictando desde 1890 hasta ese entonces,
que tenían que ver con la competencia, antimonopolio, defensa del consumidor, protección laboral, etc., de común eran violadas por las empresas. Y esa violación no tenía un merecido castigo. Hace toda una elaboración sociológica, criminológica, pero no voy a eso. La revolución de lo que, digamos, la revolución criminológica que produce Sutherland es porque se deja de analizar al hombre delincuente solamente como aquel que está detenido, que está en la cárcel. Es lo que nos dice, en las cárceles están los delitos, están los delincuentes con mayor grado de torpeza, los delincuentes brutos, los delincuentes torpes. Hay toda una otra gama de delincuentes y de delitos como violación a la ley que pocas veces terminan en una sentencia condenatoria. Y esto nos hace ver toda una cifra negra de impunidad y de indemnidad, ¿no? Que hasta ese momento, analizando simplemente tipo Lombrosio, el hombre delincuente con determinados rasgos, nunca se tuvo en cuenta. Esto fue la entrada en el análisis del delito de las clases altas, de las personas de estatus, que fue un respaldarazo también para el desarrollo de lo que es el derecho económico. Terminada la Segunda Guerra Mundial, nace y se consolida el llamado Estado Social de Derecho. Uno de los principios rectores, uno de los elementos esenciales de este Estado Social de Derecho es que, al lado de los derechos humanos primarios o políticos, surgen todos unos derechos de contenido nacional de contenido social y económicos. Estos contenidos sociales, económicos, ya no tienen la impronta típica de ser derechos de características meramente individuales. Y estos derechos tienen que ser garantizados, incluso la Declaración de la ONU sobre los derechos humanos, sociales y económicos. Estos derechos tienen que ser garantizados por el Estado, que van desde una vivienda digna hasta lo que hoy se conoce como el medio ambiente o el desarrollo económico. Ahora bien, para garantizar estos derechos, los fondos en los que puede actuar este Estado Social de Derecho no son otros que los dos ingresos principales que siempre tuvo el Estado, que son las rentas habaneras y, digamos, los impuestos generales, lo que hoy sería la FIP. Entonces, lo que era considerado generalmente para el derecho penal como meras contravenciones durante el siglo XIX, en el marco de la legislación aduanera o impositiva, pasan a tener otra impronta como delitos. Pero no solo eso, sino que el bien jurídico protegido por esta serie de hechos que puedan afectar este Estado Social de Derecho no son ya leídos desde una perspectiva meramente individual. Por eso se empieza a hablar y se consolida la construcción de los bienes jurídicos supraindividuales o macrosociales o colectivos. Esto tiene todos sus vaivienes, porque la lectura que hace de esto, de esta situación del Estado Social de Derecho y de estos derechos, a partir de los 80, con el nuevo auge del neoliberalismo, causa, a mi entender, un desastre, más que desastre, causa una gran confusión del derecho penal económico. De esto me voy a referir un poco más adelante. A partir de los años 50, la criminología de aquel entonces lo que ve y observa que los hechos delictivos que causan una mayor dañosidad social son hechos desde personas jurídicas.
a resumidas cuentas, desde sociedades anónimas, que es la figura más típica de las grandes empresas. Y son hechos que llegan a afectar ya no solo el derecho de propiedad, digamos, acá estamos lejos de la estafa, de una estafa de carácter individual. Más allá del tema de la responsabilidad de la persona jurídica, que para mí es un tema generalmente no bien tratado, el tema de las personas jurídicas en el mundo penal trae efectivamente un grave problema no, discusión, polémica, investigación, en el campo de la dogmática penal. Bueno, vos sos un pibe al lado mío, pero no sé con qué ejemplo te habrán dado en dogmática penal. Para mí el ejemplo que siempre se explicaba toda la dogmática penal era A mata a B. A tiene un arma de fuego, la acciona y mata a B. Ese es el ejemplo típico con el cual se construyó la dogmática penal clásica, la dogmática penal que nosotros estudiamos realmente en la Facultad de Derecho. A partir de esta observación del accionar de las personas jurídicas en el mundo criminal, resulta que, está bien, A sigue matando a B, pero A son muchos A. Es A, B, C, D, F, es todo el abecedario que pueden haber ocurrido en ese hecho. Y B, la víctima, es otro abecedario de los que pueden ser víctimas. Entre A y mata a B por el disparo de arma, A, la muerte o la afectación grave a la salud que puedan sufrir cientos, miles de personas de determinada región por la contaminación de los ríos y del sistema de agua potable de esa región, decidida por una decisión colegial, así de un directorio de una sociedad anónima, donde estuvieron reunidos 10 de sus directores, y todos coincidieron en votar afirmativamente esa política que iban a atender a abaratar costos en lo que hace la protección del medio ambiente, porque calculaba que ese costo iba a ser mayor que el daño que se podía ocasionar a la salud de algunas pocas personas. Entonces liberaron mayores tóxicos al canal de ese río. Decisión de ese directorio que a lo mejor o solamente está conformado por informes técnicos de determinadas gerencias de esa empresa. Fíjese, este hecho poco tiene que ver con A mata B, pero acá también hubo muertes y por cuestión de una decisión de un grupo de personas. Bueno, esto causa un problema en la dogmática. Bueno, los delitos de omisión que hasta aquel entonces no tenían, o sea, a ver, no hubo una extensión del derecho penal como generalmente se dice. La omisión siempre estuvo dentro de la dogmática penal. Lo que sucede es que hechos como este, rodeados o relacionados con personas que tenían determinadas funciones y deberes otorgados por la norma como administradores de una sociedad, síndicos, etcétera, hacen que la omisión impropia, pasen a tener en la dogmática penal una importancia que hasta ese entonces no lo tenía. También la actuación de las personas jurídicas deja entrever cómo empresas multinacionales, o empresas que actúan en diversos países, podían facilitar determinados, digamos, la ejecución de determinados hechos ilícitos. Hoy se habla mucho de ilusión y planificación fiscal. Bueno, comienza a tratarse de este tema. Comienza ya en la década de los 60 el tema de la operatoria offshore, incipiente, pero ya tiene su importancia. Recordemos que del año 69, 70, los casos
de Swissheltec, ¿no? Casos de préstamos entre empresas de un mismo grupo empresario, cómo se trataba de utilizar con un lenguaje equívoco determinadas operaciones para tributar menos impuestos. Ojo, el caso de Swissheltec, con utilización de los instrumentos de la realidad económica y del abuso de la persona jurídica, es tomado, por ejemplo, por uno de los principales autores en el mundo del derecho penal económico, como el profesor alemán Klaus Tiedemann, como un ejemplo, ¿no? Incluso relacionándolo con lo que sucede, lo que podía suceder en Alemania, en la Unión Europea. A los finales de los 60 se había producido un ataque al derecho penal económico por aquellas personas que tenían un claro pensamiento liberal individualista. Un ataque honrado. Acá hay que traer los debates, para mí, del primer gran maestro en derecho penal económico, que es Enrique Aspalión, y digamos, y su debate abierto, franco, con una clara postura ideológica por parte del otro gran penalista de la historia argentina, que es Sebastián Soler. Este consideraba que el derecho penal económico no existía porque no había un bien jurídico protegido nítidamente. Claro, el bien jurídico protegido para Soler eran únicamente los derechos de la libertad individual. Una gran polémica, una excelente polémica, considero adecuado googlear, como se dice ahora, los trabajos de Aspalión, porque son anticipan mucho de las cuestiones que después se van a volver a restablecer durante los 80. Y digo, ¿por qué digo una discusión franca y honrada? Porque, bueno, desde una postura ideológica, que está bien, cualquiera lo puede tener, considera que el derecho penal lo único que tiene que proteger son bienes jurídicos de realidad individual. Los bienes jurídicos colectivos, el orden público económico, no eran bienes jurídicos. Porque después hubo otra postura, también de un profesor alemán, Goldschmidt, que hablaba de la autonomía de este derecho penal, de este nuevo derecho Nobel, derecho penal económico. Y esto ya le agrega confusión a la discusión, porque aunque se dice autonomía, rebajaba todo el derecho penal económico, todas las normas de derecho penal económico, a sanciones de tipo administrativo. Mire, lo que decía Goldschmidt en la discusión y con Aspalión, en este sentido de autonomía, en los años 50 o 60, es muy similar a la postura de Silva Sánchez, que después desarrolla en los 80, al tratar el derecho penal de 2 o 3 velocidades. Pero, ¿en qué velocidad quedaba lo que es el derecho penal económico? Quedaba en la velocidad donde se reducía todo a sanciones meramente administrativas y donde no podía haber penas privativas de la libertad. Con lo cual, dentro del concepto de autonomía, del derecho penal económico, de X velocidad, los delitos, muchos de ellos, que son los que ocasionan la mayor dañosidad social, son rebajados a meras infracciones. Por eso digo que este es un ataque ya no tan honesto como el de Soler, que es una cuestión ideológica, ¿no? Sino es un ataque, digamos, indirecto a lo que es el derecho penal económico y al cual, porque se la quiere reducir a meras infracciones. A los fines de 60 esto ya estaba superado, el derecho penal económico estaba gozando de buena salud a nivel internacional. Para aquel entonces, el derecho penal económico, el continente del derecho penal económico, tenía que ver, sí o sí, tenía que ver, era la intervención del Estado en la economía.
desde una óptica de desarrollo, de planificación, de dirección, de garantizarse los recursos para poder ayudar y subsidiar a los sectores más vulnerables. No había mayor discusión todavía. Sí, podía traer o trajo una cuestión ahí, analizar, pero que supera incluso a la década del 70, la intervención de las personas jurídicas. A ver, todo delito cometido desde una persona jurídica es un delito económico. No, si vamos a ser estrictos desde el punto de vista de lo que es el derecho penal económico, no, pero también a su vez eran generalmente los que más causaban algún tipo de dañosidad. Había sí problemas, porque además, como nos podemos dar cuenta, el derecho penal económico también está atado a la realidad económica de cada país. Además, a la realidad económica social de cada país en distintas épocas.